Dani, vos querías comentar algo en relación a una entrevista que realizaste en un encuentro en Neuquén. Así es, esta entrevista es con la doctora María Teresa Sirvent, fue en el 12º encuentro colectivo argentino de educadores que hacen investigación desde la escuela, fue allí en Centenario, en Neuquén, en el Instituto de Formación Docente que está allí mismo en la ciudad. Así que la formación docente del número 9, les mandamos un saludo y un abrazo grande a todas las compañeras, todos los estudiantes y compañeros. Y vamos a escuchar este tramo de una entrevista que hicimos con María Teresa, que nos pone un poquito en el tema de educación y contexto de pobreza. Estamos para Sintonía Educar aquí en Centenario, en Neuquén, en el Instituto de Formación Docente número 9, con la doctora María Teresa Sirvent, y en particular de tu participación ayer, que tuvo que ver un poco con la relación entre educación y este contexto de pobreza al que nos han llevado estos años de neoliberalismo, de tanta crueldad. Pensábamos en esto que vos proponías sobre el nivel educativo en riesgo, cómo poder contrarrestarlo de alguna manera en nuestros espacios. Entonces queríamos conocer tu opinión al respecto. Yo quise compartir con todos los colegas de este encuentro, que son lo que venimos estudiando y trabajando hace mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. Una preocupación que nosotros siempre tuvimos, la cantidad de población que es de alguna manera abandonada por la escuela. Ayer los números que dabas eran alarmantes, ciertamente. Sí, justo. Son estudios que hemos hecho desde los censos del 80 y lo que le siguieron hasta el censo del 2010. Nos espera el 2020 y por eso lo que yo le señalaba es que los que trabajamos nosotros con toda esta problemática realmente estamos a la espera del nuevo censo del 2020, te diría que hasta con temor que lo que nosotros pensamos, por lo que venimos estudiando, por cuáles son los factores que están determinando un abandono de la escuela, más bien una expulsión de la escuela tan grande como las cifras lo muestran, que debido a todas las políticas de negación de la libertad, de los derechos humanos, nos encontremos con que eso que llamamos pobreza educativa haya aumentado. Nosotros trabajamos justamente con esta población de 15 años y más que alguna vez estuvo adentro de la escuela, es decir que en esto no tomamos a la población lamentablemente que ni pisó la escuela, no, es la población que de alguna manera entró a la escuela pero fue expulsada de la escuela. La población de 15 años y más, especialmente todos los trabajadores activos, que encontramos a través del análisis de los censos números aterradores. En el penúltimo podemos ver, el 2000 exactamente, ya veíamos la cifra de 75%, es decir, de 100 personas de 15 años y más en esa situación de expulsión educativa, en situación educativa de riesgo. ¿Qué significa esto? De 170, eso, que hace a una cantidad de ciudadanos mayor de 14 millones. De lo que estuvimos viendo, que por ejemplo un hecho, la ley obligatoria del secundario, porque tenemos que decir, hablamos de el nivel educativo de riesgo, nos referimos a aquella población, no que la población está en riesgo, no que nos ponemos en riesgo nosotros los que convivimos. El riesgo es que está tomado como una medición en términos de los que han quedado a mitad de la primaria o solamente con primaria completa o secundario incompleto, es decir, esa línea del secundario que sabemos que antes de la ley también era evidente que había una demanda para cualquier tipo de trabajo del secundario completo. Entonces, lo que nosotros señalábamos que en qué sentido hablábamos de riesgo, en el sentido de que consideramos que una población en situación educativa de riesgo, con esta problemática en términos de el primaria incompleto, completo o el secundario incompleto, una de las cosas fundamentales es que
pero lo que está implicando que esa pobreza educativa también impacta en otros tipos de los que llamamos las múltiples pobrezas, como la posibilidad de una participación social mucho más profunda, la posibilidad de crecer en el derecho humano de problematizar la realidad y del pensamiento reflexivo, el derecho justamente al cuidado. Hay otros derechos que son impactados por este derecho a una educación completa. Entonces, eso hace que en los censos nunca se llegó a superar una diferencia de más del 10%. En el caso, por ejemplo, en el censo del 2010, hay una disminución del 75%, no recuerdo exactamente la cifra, pero no llega a una diferencia del 10%, que esa diferencia puede ser explicada demográficamente, que para que realmente haya una diferencia de mayor peso, realmente lo que vemos que no aparece son políticas o situaciones, realmente situaciones importantes que podrían haber hecho a una disminución significativa. E incluso en los estudios que se están haciendo se han visto que también en la escuela secundaria no hay una diferencia importante, a pesar de la ley, en la cantidad de abandono, por ejemplo, de la escuela secundaria y también en un secundario incompleto. Eso es lo que nos dicen las cifras, no es determinante. Y lo que nosotros vemos que, por un lado, fundamental, los que nos comentaban hoy toda la experiencia del Isauro Arancibia, por ejemplo, nos muestra que hay posibilidades, no solamente como nos dijo Susana Reyes, no solamente con la población en situación de calle, en general con los que entran a la escuela, que con cambios en la manera de trabajar en la escuela, eso podría ser un elemento, por un lado, para estimular la vuelta y por el otro lado, para lograr que esa población que abandonó, que ha sido estimulada y que entonces golpea en la puerta para tener una segunda chance, entra nuevamente a la escuela y allí lo que muestra el Isauro Arancibia, cómo cambiando el trabajo con los alumnos se logra mantener a esa persona, no vuelve a irse, porque una segunda vuelta prácticamente es la no vuelta más. Nos estás abriendo la puerta, así que enormes gracias y nos cerramos esta nota aquí desde Centenario, Neuquén, con la esperanza de que se sigan abriendo las puertas de tantos espacios educativos, sí, claro. Y esperamos algún día poder también contar con tu presencia en el estudio de Sintonía Educativa. Encantada, si les es útil, creo que esa es nuestra obligación, poder compartir con el pueblo, sobre todo con la capa que sufre el campo popular, que se conozca todo esto, porque esto tiene que convertirse en un instrumento de lucha, si no, no sirve. Muchísimas gracias, María Teresa, por tu participación aquí en Sintonía Educar. Seguinos en Instagram por Sintonía Educar. Bueno, por un lado alarmante la información que transmitía María Teresa en este encuentro que se hizo en Neuquén, preocupante, pero también alentador escuchar hablar de Isauro Arancibia como espacio de posibilidad, que como espacio de una puerta abierta, ¿no? Donde los estudiantes, las estudiantes pueden hacerse un lugar, pueden tener su lugar y pueden mantenerse y no irse, ¿no? El tema de la retención es un gran tema, sobre todo en estos tiempos en que las políticas educativas a nivel nacional realmente han sido bastante desastrosas. Sí, es muy preocupante por esto que decía también María Teresa de esa recuperación del 10%, ¿no? ¿Cuánto daño ha habido en la educación en estos últimos 4 años? ¿Cuánto va a tardar ahora para recuperarse todo este desastre, toda esta accionar tan maléfico, este accionar tan indigno hacia